Ok, vamos a ver. Bueno. Okay, vamos a ver. Creo que estamos listos. Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy por dar inicio a nuestro segundo webinar de nuestro in-house de la Escuela de Arquitectura y Diseño Interior de la Universidad Creativa. Para hoy tenemos a la arquitecta Débora Picado con un tema interesantísimo a traer a la mesa, cómo la arquitectura ha estado cambiando de forma increíblemente radical y ahora estamos orientando la arquitectura hacia la experiencia de usuario. Y la charla de hoy se llama Modelando Arquitectura desde la experiencia de usuario o el UX. Así que vamos a ver, Débora, estás por ahí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Voy a compartir pantalla en este momento para apoyarme con una pequeña presentación que tengo. Perfecto, super. Ahí estamos listos. Sí, super. Bueno, todo tuyo, ¿Listo? Débora. Listo. Bueno, de una vez entonces. Muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? La innovación en la arquitectura va de la mano con el diseño de experiencias de usuario. Entonces, históricamente en la academia siempre se ha tenido la discusión respecto a si la forma sigue la función, si la función sigue la forma, ¿verdad? Y son siglos y siglos pensando de qué sigue a qué. Pero realmente lo que deberíamos, la mentalidad que deberíamos tener es qué sienten nuestros usuarios. Bueno, este infográfico que ustedes ven acá es muy famoso entre mis colegas de arquitectura y fue válido por muchísimos años y consideraba las mediciones del cuerpo humano como el único estándar a seguir para poder darle soluciones espaciales a las necesidades que tenían. Aquí el modulor nunca nos hicimos la pregunta de cómo se sentía. Entonces, el diseño emocional y el diseño de experiencias de usuario y entender el comportamiento de los usuarios respecto a un objeto, a un servicio, a un espacio, es el paradigma que debemos romper en nuestra área de acción, que es la arquitectura. Entonces, más bien, la forma y la función debería seguir a las emociones, debería seguir al comportamiento, debería seguir a los sentimientos. Existe una corriente muy importante hoy en día relacionada con el diseño emocional. Ya la gente no adquiere productos, no adquiere servicios, no se piensa en espacios que no los hagan sentir agradables, que no los hagan sentir cómodos, que no los hagan sentir felices, que no les signifique algo, ¿verdad? Quedarnos simplemente en forma y función es como nuestros antepasados resolvían los problemas y los retos de diseño. Hoy en día tenemos que incorporar el comportamiento, los sentimientos, la sostenibilidad, realmente un diseño centrado en personas. Todavía mucha gente utiliza ese término, es muy popular, yo misma lo utilizo muchísimo, pero el diseño debe centrarse en la vida, porque aparte de resolverle problemas a los seres humanos y de generarles experiencias extraordinarias, también tenemos que pensar en el equilibrio de la vida, en los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, en que no haya contaminación, en reducir la huella de carbono, soluciones sostenibles a través del tiempo. Entonces, no debemos quedarnos solo en la forma y función, sino que debemos dar el siguiente paso exponencial a poder vernos como que nuestro trabajo, nuestro producto, nuestro diseño, nuestro edificio, nuestra intervención en un espacio urbano se está insertando en un ecosistema. Y nosotros como profesionales de arquitectura tenemos que entender ese ecosistema y el comportamiento de ese ecosistema. Y ahí es donde mi consejo fundamental está relacionado con que no hay que diseñar para diseñadores, no hay que diseñar para hacer la portada de la revista. Si lo logramos, pues qué bien, pero nuestro objetivo siempre debería ser diseñar para personas.
Entonces, si algo les queda de esta charla que les estoy dando el día de hoy, es esto: no diseñemos para diseñadores, diseñemos para personas y para atender sus verdaderas necesidades y poder ayudarlos a resolver sus retos. Entonces, aquí es donde el diseño centrado en personas se convierte en una herramienta fundamental para nosotros poder generar grandes productos. ¿Qué se entrelaza en el diseño UX? Tenemos a las personas, que si lo aplicamos a diferentes ámbitos, las circulaciones, el comportamiento, la problemática, emociones, las conexiones que hay entre las personas, la etnografía. Etnografía es un término que siempre se ha utilizado muchísimo en el ámbito de la antropología, pero hoy en día las empresas de software top a nivel mundial utilizan muchas personas profesionales de ciencias sociales, de antropología, de trabajo social, de psicología, etcétera, para incluirlas en los proyectos de tecnología. ¿Por qué? Porque es muy importante entender el comportamiento y el segmento al que le queremos llegar con un producto. Entonces, este tema de la etnografía ha tomado mucho auge, principalmente en las empresas de software. Y nosotros podríamos utilizarlo para nuestro beneficio en nuestros proyectos de pequeña, mediana y gran escala. Entonces, a nivel de tecnología, la gestión del conocimiento, la recolección de datos, las herramientas de análisis es algo que podemos incluir en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que con tecnología nosotros podríamos empezar a almacenar datos no solo de la técnica constructiva de nuestros edificios y de nuestros diseños, sino también de cómo las personas reaccionan y se comportan respecto a nuestras soluciones de diseño. Y si nosotros tabulamos y recolectamos esos datos desde el comportamiento y desde el análisis del comportamiento de las personas, podemos generar productos muy revolucionarios y que sean utilizados por una mayor cantidad de gente. Desde otro punto de vista, otro de los pilares del diseño de experiencias de usuario es que debe ser usable, intuitivo, adaptable, accesible, modular y escalable. ¿Qué significa escalable? Que permita crecimiento a través del tiempo. Nosotros debemos aportarle una visión a los proyectos de tal forma que preveamos cómo se van a comportar a través del tiempo. Entender los posibles cambios que podría tener una empresa, por ejemplo, en el momento en que le diseñamos sus oficinas. Entonces, aquí, donde convergen estos tres ejes, es donde se da verdaderamente la innovación y donde podríamos utilizar el UX como pilar fundamental para poder desarrollar un cambio en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, en diseño es igual. Personas, tecnología, diseño. En arquitectura es igual. Todos estos conceptos y todas estas metodologías podemos hacer mucho más rico el ejercicio de la profesión y el cómo abordamos los proyectos, abriendo nuestra mente y entendiéndonos como un ecosistema que coexiste. Otro de los pilares fundamentales del diseño de experiencias de usuario está relacionado con tener a las personas como centro. Entonces, en el urbanismo y en la arquitectura, igual, lo tenemos que hacer así. Puede ser que un parque se vea lindísimo y no es usable, ¿verdad? Existe una fotografía muy particular, no la tengo en esta presentación, pero la pueden buscar en internet respecto a lo que es el diseño UX y lo que es el diseño para diseñadores. Y está relacionado con que el parque es precioso, tiene una área verde espectacular, y la gente lo que hace es que atraviesa por el área verde, porque no se tomó en cuenta la circulación y el comportamiento y la necesidad de las personas. Entonces, nada hacemos con tener un software, un producto, un servicio, un edificio espectacular, si no es usable y si no es intuitivo y si no es vivible y si no le genera una emoción a la experiencia de los usuarios que van a hacer uso de la infraestructura que nosotros diseñemos. Entonces, en este sentido, sí es muy común hoy en día apoyarse muchísimo en la tecnología y la tecnología es esencial y son herramientas que nos permiten hacer el trabajo muchísimo más rápido, adquirir conocimiento más rápido, poder tomar decisiones más precisas basadas en datos, pero esto tiene que ver muchísimo más con las personas. Siempre tenemos que tomar en cuenta las necesidades de las personas. Entonces, aquí es donde les quiero introducir un concepto que se llama co-creación. Se utiliza muchísimo en innovación y se utiliza muchísimo en design thinking.
Nuestra carrera base, mi carrera base, que es la arquitectura, aprendemos muchísimo de diseño, de estética, de ritmo, de composición, de contraste, de iluminación, todo lo que es artístico, todo lo que es diseño. Y a veces somos como una isla y desarrollamos los diseños para nosotros mismos, como si fuéramos nosotros los que vamos a vivir, a habitar esa oficina, a habitar esa casa, a utilizar ese centro de trabajo. Y realmente si incluyéramos desde las primeras etapas del diseño al usuario final, la cantidad de reprocesos, de cambios en el proceso constructivo e incluso de agregados poco estéticos posterior a la entrega del edificio, podría hacer que nuestros edificios se acerquen muchísimo más a la necesidad real de las personas. Obviamente hay un elemento de estética que si la persona quiere vivir como en un edificio neocolonial, ¿verdad? O en un edificio neogótico, ya eso es un gusto estético de la persona en el que obviamente hay que crear un balance. Pero respecto a lo que es la función y la experiencia de los individuos adentro de los edificios, es algo que se puede crear desde el puro principio. El concepto de la co-creación es algo que en ingeniería de software, en diseño de plataformas de software, lo han entendido súper bien. ¿Qué ejemplos podemos tener de co-creación? Tenemos ejemplos como Uber, como Airbnb, que se toma en cuenta una necesidad que latente y a partir de ahí, en conjunto con el segmento al que queremos llegar, se construye la solución de una forma co-creada. Entonces, hay múltiples herramientas de Design Thinking que nos permiten tener este tipo de productos más integrales, en los que el usuario final se siente parte de toda la toma de decisiones y tiende a apropiarse muchísimo más del producto final, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad de conocer este proyecto en Berlín, en Alemania, lo visité personalmente, y es el Volkswagen Wii. No sé si lo han visto en YouTube, si se lo han topado por ahí en redes o si han escuchado respecto a él, pero Volkswagen lo que hizo fue una sala de co-creación. Entonces, uno puede pensar, los diseñadores de automóviles son lo máximo, de lo máximo, de lo top, y son gatísimos y hacen unas cosas chivísimas y ahora en realidad aumentada y esas maquetas y esos prototipos y demás. Pero Volkswagen lo que hace es que de la mano con los diseñadores de vehículos está el usuario final. Entonces, en esta sala de Volkswagen Wii, ahí hay un espacio de Design Thinking en el que toman en cuenta las necesidades de su público meta. Entonces, es abierto al público, cualquiera puede dejar ideas o cualquiera puede participar de los talleres de co-creación que hace Volkswagen. Y a partir de ahí han desarrollado aplicaciones que no necesariamente le generan un dinero extra a Volkswagen en su negocio en sí de venta de vehículos, sino que estas aplicaciones le permiten mejorar esta aplicación permite mejorar la calidad de vida de los usuarios del vehículo una vez que ya lo compraron. Entonces, esta aplicación Wii de Volkswagen tiene una solución de parking a lo largo y ancho de todo Berlín, como decir el Parso acá, o el ePark, que también lo utilizamos. Esta aplicación tiene otros elementos que también le permiten al usuario tener un manual interactivo del vehículo que acaban de comprar y qué es normal y qué no. Si nos devolvemos a nuestras filminas anteriores en el tema de gestión del conocimiento, informarles a nuestros usuarios cosas técnicas de una manera muy sencilla y traérselas de una forma muy natural, con imágenes, con infográficos, no con tecnicismos, eso hace que nuestros productos, nuestros servicios, nuestros edificios tengan una mayor calidad de vida. Históricamente se piensa que la persona técnica es la que debe hablar de tal forma que nadie entendió lo que la persona dijo. Pero realmente el reto que tenemos como profesionales es que a pesar de que seamos extremadamente estudiosos, extremadamente técnicos, que tengamos una jerga espectacular y un conocimiento único, el verdadero reto es poder llevarle todo ese conocimiento a las personas que no tienen nada que ver con nuestra industria. Entonces, este ejercicio de Volkswagen Wii, si tienen la oportunidad de buscarlo en redes, es un ejemplo muy, muy, muy fiel de lo que es el concepto de la co-creación.
Otra de las herramientas que se utiliza en diseño de software es validar prototipos muy económicos y muy baratos. Entonces, en el ámbito de la arquitectura, nosotros siempre hemos trabajado con prototipos, solo que nosotros les llamamos maquetas. Entonces, desde tiempos ancestrales, hemos visto maquetas de una complejidad altísima, ¿verdad? Y eso permite que las personas puedan entender cómo es el proyecto desde el principio. Sin embargo, esas maquetas tal vez fueron pensadas solo con la visión de una única persona. Si en el proceso de co-creación incorporamos personas de otras disciplinas, de psicología, de antropología, de diseño industrial, de psicopedagogía, ese diseño de los espacios y de los proyectos puede ser muchísimo más enriquecedor. Típicamente se incluyen profesionales de múltiples otras ramas cuando son proyectos altamente complejos en tejidos urbanos, proyectos de urbanismo, megaproyectos, pero a una escala menor, por ejemplo, si estamos desarrollando el edificio de una empresa, hacemos entrevista con la persona de recursos humanos, nos interesamos por investigar cuál es el plan estratégico desde el modelo de negocio de la empresa, cuál es la estructura organizacional, cuál es el resultado de clima organizacional. Cuando nos asignan diseñarle un edificio de oficinas o una torre de oficinas para una empresa en específico, preocuparnos por esos detalles del comportamiento, de cómo es la cultura organizacional, de cómo son las relaciones entre las diferentes áreas de negocio, si hay áreas de negocio que necesitan más concentración o menos concentración, cuál es la visión de la empresa, cuáles son los valores. Ese tipo de investigación de las personas que van a hacer uso de nuestros edificios es lo que enriquecería el diseño y lo que nos haría dar el siguiente salto para que la usabilidad sea al máximo. Y no para estar viendo al mes de que se inauguró la casa, un alero, ya una demolición de una pared o que ya el espacio no es suficiente porque no se proyectó a futuro o no se tomaron en cuenta ciertas necesidades. Entonces, el otro concepto que les traigo hoy es el del diseño emocional, que también es muy, muy utilizado en diseño de software. En diseño de software lo que sucede es que prototipos, incluso en papel, se someten a la revisión del usuario final y incluso a veces hay que empezar de nuevo con la aplicación que se estaba pensando, porque partimos de hipótesis. Entonces, estas hipótesis se validan siempre en todo momento con el usuario final de la aplicación o del software. Si nosotros halláramos la forma, hay estrategias y metodologías para hacerlo, pero si nosotros podemos traer estas validaciones en papel o sensoriales o con la ayuda de realidad aumentada desde el puro inicio de la concepción de un proyecto, ya las personas sentirán que están apropiándose del proyecto y que están codiseñando y van a sentir que sus necesidades están siendo resueltas de una manera óptima. Entonces, en temas de diseño emocional hay mucho software que nos permite hacer entrevistas, saber si las personas que van a ocupar el espacio que vamos a diseñar, hacer un perfil de si son introvertidas, de si son extrovertidas, realmente hacer un ejercicio de empatizar con las necesidades de nuestros usuarios. En el caso del design thinking, hay personas que utilizan 5 pasos, hay personas que utilizan 7 pasos, pero en el caso mío particular, yo utilizo una metodología del Instituto Internacional de Diseño de Copenhague que está basada en 3 pasos. Y el paso más grande de todos es empatizar. Yo puedo detenerme todo el tiempo que sea necesario en entender las necesidades de mi usuario, entenderlas a fondo, hacer entrevistas, hacer encuestas, hacer videos, pasar un día con la persona, que nos cuenten cómo es su día a día, les gusta el aire libre, les gusta cocinar, necesitan tener una oficina privada, este tipo de cosas relacionados en estos ejemplos que estoy dando con una vivienda o una solución habitacional. Pero esa parte de empatizar con las necesidades de la gente es lo que va a finalmente generar un diseño exitoso. Entonces, ¿cómo funciona también este diseño emocional en otras empresas? Pues bueno, si empezáramos a adoptar prácticas que utilizan otras empresas a nivel mundial, como por ejemplo la venta de carros,
¿verdad? Que tiene muchos elementos de diseño, que tiene muchos elementos de seguridad, elementos estructurales, etcétera. Tiene muchas afinidades con nuestro quehacer en la arquitectura. Se entrega la vivienda, por ejemplo, y nosotros tenemos algún tipo de proceso de postventa, así como tienen las empresas que venden carros. ¿Qué tanta postventa hacemos? Le hacemos una encuesta a la persona ya cuando está viviendo en la casa, qué funcionó, qué no funcionó, de las hipótesis que co-creamos en conjunto con nuestro cliente, qué sirvió, qué no sirvió, qué hubo que mejorar. Un año después todavía le damos seguimiento de si los espacios, la solución espacial a la que llegamos en conjunto es suficiente. Vender programas de mantenimiento, ese tipo de cosas. Realmente la venta del auto es solo un gancho. El ingreso real de las personas es todo el mantenimiento, el kilometraje, las ampliaciones, los gadgets, ¿verdad? Cambiar las llantas, ese tipo de cosas. Entonces, a la hora de finalizar nuestro edificio, nuestra vivienda, nuestra oficina, etcétera, ¿qué tan robusto es un plan de postventa? Entonces, ese tipo de elementos que otras industrias han adoptado con mucha facilidad, tal vez en el área de la construcción y de la arquitectura y del diseño urbano, podríamos traernos muchos de estos elementos para poder realmente tener una retroalimentación de qué es lo que los usuarios más les agrada de las soluciones espaciales. Entonces, esa es la riqueza de utilizar los tres pilares del diseño UX y tratar de apropiarlos en el diseño de arquitectura. Acá, esto es para no hablar yo todo el rato, les he conseguido un video de la empresa Apple, que ellos son famosos por utilizar Design Thinking y por tener a las personas en el centro y por hacer productos muy intuitivos, muy caros si se quiere, pero en realidad los que somos compradores de la marca es porque creemos realmente que la marca rompe paradigmas y que es usable y que realmente resuelve mis necesidades. Entonces, finalmente, Apple es una empresa que hace celulares como cualquier otra, pero tiene elementos diferenciadores porque precisamente centran su negocio en un segmento muy bien definido y en resolver las necesidades de ese segmento y en hacer productos usables y escalables. Entonces voy a dejarlos con este video. No es necesario, sí tiene una música de fondo, pero es un video con letras, entonces lo más importante es ir leyendo las letras. Bueno, ese es uno de mis videos favoritos y es súper inspirador y está alineado y conserva como la esencia de lo que es el diseño UX. Otro concepto interesante que tal vez parece muy lógico, pero a veces en el día a día lo obviamos, es el diseño interdisciplinar. Es un poco lo que les he mencionado antes. En las empresas de construcción
las empresas de diseño sería interesante ver cuántos tienen una persona de psicología, una persona de ciencias sociales, una persona de psicopedagogía, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez no en el staff, tal vez no para todos los proyectos, pero por lo menos para una consultoría puntual cuando estamos trabajando en un proyecto. Este enfoque interdisciplinar también puede ser aportado desde las personas que son clientes, que están accediendo a nuestros servicios, porque si es un administrador, un contador, una persona que se dedica a medicina, por ejemplo, incluir a las personas de otras disciplinas en el diseño y en la co-creación va a enriquecer demasiado los procesos. En el caso de los colegas de ingeniería industrial, por ejemplo, nos pueden ayudar a modelar nuestros procesos de una manera más técnica, nos puede permitir mejorar muchísimo el desperdicio en una construcción, la optimización de recursos, ver los procesos constructivos y los procesos de diseño como un proceso de industria, con sus pasos, con sus decisiones, e irlo perfeccionando a través de los años, es lo que nos permitiría también identificar oportunidades de mejora. Entonces, el diseño tradicional, ¿verdad?, que es forma-función, siempre queremos llegar de un punto A un punto B. Una persona necesita una casa, tiene 3 hijos y 2 carros. Muy sencillo, ¿verdad?, del punto A al punto B. Casa con 3 dormitorios y con cochera para 2 carros, ¿verdad? Les gusta la cocina o una cocina gigantesca. Diseño tradicional, del punto A al punto B. En el diseño exponencial, más bien pasamos de un enfoque basado en objetivos a un enfoque basado en sistemas. Entonces, aquí es donde el diseño exponencial nos permite, apoyándonos en tecnología, poder modelar soluciones muchísimo más integrales y que no solo contemplan cómo llegar de A a B, sino que también contemplan dónde trabaja la persona, en qué trabaja la persona, cómo es su estado de salud, tendrá alergias, no tendrá alergias, los visita mucha gente, los visita poca gente, cómo son en algún grado las relaciones interpersonales y cómo es que ellos utilizan el espacio. Este tipo de cuestionamientos y de hipótesis tal vez eran un poco fuera de lugar si yo se las hubiera comentado el año pasado o incluso en enero, pero en la condición actual y en este escenario de la pandemia, creo que mucha gente a nivel mundial ha repensado cómo son sus espacios vivenciales y cómo deberían ser, ¿verdad?, y cómo podrían ser diferentes. Porque durante mucho tiempo, con este diseño tradicional de A a B, solo pensábamos en un uso para nuestras viviendas, ¿verdad? Llegar a las 7 de la noche, ver algo de televisión e irse al día siguiente, ¿verdad? Y los fines de semana, tal vez no estar mucho en la casa, visitar otras familias, salir a comer, etcétera. Y en un escenario en el que ya este año no pudimos hacer eso, creo que ahora todos vamos a tener una mentalidad de diseñadores mucho más amplia. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte porque acá está empezando a llover muy fuerte. Entonces, en el diseño exponencial empezamos a revisar todos esos elementos que vienen y afectan nuestro ecosistema, tomando en cuenta todos los posibles escenarios de uso que pueden aplicarse a un espacio vivencial, un espacio laboral, un espacio de recreación, diseñar realmente la experiencia que la persona va a tener en ese espacio. Entonces, aquí es donde he venido de lo mayor a lo menor para llegar a lo que es el diseño de la experiencia de usuarios. Hay un cuadrante en el que podemos identificar muy claramente cómo se comporta la innovación en algunas industrias que escogí acá. Entonces, tenemos el diseño funcional, ¿verdad? Tenemos una mejora incremental, pero después tenemos un diseño transformador y tenemos una reinvención. Nada nos impide a nosotros, desde la construcción, la ingeniería y la arquitectura, tener una reinvención y poder adoptar un diseño transformador. Nada nos lo impide. Lo que sucede es que otras empresas han dado el salto mucho más pronto y a pasos agigantados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, veamos el ejemplo de la banca. Antes, para poder hacer transacciones bancarias, siempre dependíamos de un profesional, de una persona que trabajaba en el banco, del cajero, del plataformista, del gerente, etc.
¿Y qué empezó a hacer la banca? Utilizar diseño centrado en personas, utilizar diseño de experiencia de usuario y empezar a hacer un diseño transformador. Entonces, ¿qué hicieron? Sí, nosotros podemos ser los técnicos, podemos saber cómo se hace todo, cómo son las finanzas y demás, pero vamos a entregarle la confianza a las personas para que ellos hagan sus propias transacciones. Y hoy en día yo puedo pagar el celular a las 12 de la noche un domingo, no tengo que esperar al lunes a horarios de oficina. Entonces, ese diseño transformador y esa reinvención es como el reto de esta década para las áreas de la construcción y de la arquitectura, que hemos mejorado muchísimo, que nuestro diseño es súper funcional, pero en otras empresas hay robots para casi todo. Y en la mayor parte del mundo nosotros seguimos construyendo con personas, ¿verdad? Exponiéndolas a múltiples enfermedades y demás. Últimamente hay un auge de impresión asociada a la construcción, a la arquitectura, al diseño de muebles, etcétera, que está incrementando, pero otras industrias van más adelante. Entonces, mucho del éxito de este diseño transformador y de esta reinvención se debe a que se adoptan prácticas en las que el centro de cualquier intención de la empresa o de cualquier intención del servicio o del producto o del software está centrado en las necesidades del segmento. Entonces, ¿cómo la visión UX nos ayuda a poder alcanzar un diseño transformador, una reinvención del diseño? Primero, la investigación. Investigamos el comportamiento, analizamos datos. Si se está diseñando, por ejemplo, una empresa, como les mencionaba antes, informarse respecto a la estructura interna de la empresa, a su cultura organizacional, pero también en su segmento de mercado, ¿verdad? Y en su imagen corporativa. ¿Qué es lo que quieren mostrar? ¿Existe una congruencia de esta empresa, de su misión, de su visión, de sus valores, de sus clientes? Y yo la veo reflejada en su edificio. ¿No les ha pasado que a veces uno se topa con un edificio y no parece lo que es? Uy, esto parece un laboratorio, y no, era un restaurante de hamburguesas. Entonces, ese tipo de investigación del negocio, también de la competencia, de qué están haciendo otras empresas similares, es súper importante. Luego está la parte del insight. Aquí es donde viene mucho donde empieza un poco la co-creación. Tomamos en cuenta a las personas, hacemos entrevistas. En el caso de software, hacemos historias de usuario. Pero las historias de usuario funcionarían súper bien para el diseño interior, para el diseño de espacios, para el diseño arquitectónico. Y a partir de ahí partimos de modelos conceptuales, ¿verdad? ¿Qué sucede si nosotros en una reunión de co-creación con nuestros clientes empezamos a dibujar espacios, ¿verdad? Con cartón, con cartulina, y los clientes van construyendo espacialmente cómo va a ser, cómo podría ser el espacio de su casa, por ejemplo, o de su proyecto, de su pyme, su negocio, etcétera. Luego viene el tema de idear y de itinerar. La iteración consiste en que cualquier producto que hacemos, vamos y lo validamos con el usuario final. Entonces, aquí exploramos múltiples opciones, hacemos prototipos, que en el caso nuestro son modelos en 3 dimensiones o son maquetas, dibujamos, validamos y refinamos las ideas. Aquí en la parte del concepto también se puede hacer mucha co-creación con los clientes. Y ya después hacemos prototipos, observamos cómo se comporta la gente con el prototipo, que hoy en día la realidad aumentada nos permite hacer ese tipo de experimentación, y luego viene la entrega. Esto es un círculo infinito. Si después hay que hacer una segunda torre, por ejemplo, del condominio, pues entonces el ciclo vuelve a empezar. Y la investigación sería, ok, lo que les mencionaba antes, cómo es la vida y cómo es la experiencia vivencial de las personas que están en la primera torre o en la primera etapa de la urbanización. Y a partir de ahí, tomar las decisiones para pivotear. Eso es un concepto también muy utilizado en diseño de software y en ingeniería UX, y es que si algo no está sirviendo, no está cumpliendo las expectativas de la persona, se puede pivotear y puede cambiar, ¿verdad? Obviamente, en edificios construidos, pues hacer cambios de este tipo puede ser un poco abrumador, pero si se toman las previsiones desde el principio, si es un modelo de negocio muy cambiante, o está afectado por ciertos elementos externos, uno podría considerar que la solución de diseño es mucho más abierta y mucho más flexible y permitiría divisiones modulares, permitiría reutilización de los espacios, etc. Entonces, básicamente, esta línea de visión de UX es algo que
cada uno y cada una de nosotros puede personalizar a su ejercicio profesional ya a la hora de abordar temas de diseño. Entonces, ¿en qué consiste mucho también lo del diseño de experiencias de usuario? En redefinir lo que es el valor agregado. Entonces, los clientes siempre van a querer que les resolvamos el problema rápidamente y que se los resolvamos como ellos quieran. Es muy típico de diseñadores escuchar que les devuelven un diseño, que no gusta, que no es lo que yo pedí, que usted no me entendió mi idea. Entonces, realmente, eso de que resuelva mi problema como yo quiero, si aplicamos técnicas de co-creación, no es que a la primera nos van a aceptar un diseño, ni mucho menos, pero sí los reprocesos y los cambios muy drásticos en el diseño sí pueden reducir en el momento que se incluye la figura del cliente desde el puro principio. Y es muy importante centrar los esfuerzos en entender el problema y en personalizar la solución para cada persona. También los clientes quieren saber cómo se va a resolver mi problema en cualquier momento. Esto está más enfocado en servicios. Pero a nivel de nosotros como profesionales, cuando estamos ejerciendo, también brindamos muchos servicios a nuestros clientes. Entonces, ¿cómo podemos gestionar estos servicios que a veces son muy técnicos o muy abstractos para poder traerlos a un lenguaje común que todos nuestros clientes lo entiendan? Entonces, no necesariamente la persona tiene que saber con detalle interpretar una memoria de cálculo de un cimiento, ¿verdad? De las bases de una construcción, pero sí es importante darles información oportuna y que no sea de un nivel técnico muy alto para que la puedan sentir cercana. ¿Cómo se puede resolver un problema que tengo del que no quiero saber nada? Ese es el típico llave en mano, ¿verdad? Tal vez yo no me quiero enterar de nada de los temas de la construcción, yo no creo en la co-creación ni nada de eso. Puede haber clientes de ese tipo, nada más quieren llegar y estrenar el edificio. Y la última línea de la redefinición del valor, que ahí es donde viven empresas como Apple, como Uber, como Airbnb, es cómo puede resolver un problema que yo ni siquiera sabía que tenía. Ustedes me dirán, ¿qué complejo es eso? ¿Cómo yo voy a tener un problema y no voy a saber qué es? Bueno, muy sencillo. Antes pedir una pizza o llamar un taxi, yo no lo veía como un problema. Simplemente yo tomaba el teléfono, llamaba a un garaje a pedir un taxi, tenía que saberme mi dirección lo más exacta que yo pudiera de la última palmera del residencial para que llegara el taxista, se lo decía a una teleoperadora y la teleoperadora le trasladaba la dirección al taxista y siempre se perdía. Pero eso era lo que había, yo no sabía que eso era un problema. Entonces viene una empresa altamente disruptiva, identifica que eso es un problema que yo ni siquiera sabía que tenía, y me lo resuelve. Yo abro el celular, pongo el punto donde vivo y a 3 minutos hay una persona recogiéndome en un carro muy nuevo y me lleva hasta el lugar donde quiero estar y no tengo que tener efectivo ni nada. Entonces, ese elemento de la redefinición del valor es lo que hace la diferencia en un diseño de experiencia de usuario sobresaliente y uno que es un diseño tradicional, como veíamos en el cuadrante de la reinvención del diseño. Entonces, una de las herramientas fundamentales utilizadas en UX es conocer la persona a fondo. Bueno, esta diapositiva está un poquito clara, espero que la puedan ver. Esto se llama persona y aquí diseñamos al cliente y lo conocemos como si fuera una relación. El servicio al cliente es como establecer una relación con los clientes. Entonces, puede ser que yo esté trabajando para una familia, para una empresa, para un grupo corporativo, para el gobierno de la República, ¿verdad? Haciendo un trabajo de obra pública para una escuela, para un colegio, etcétera. Yo tengo que conocer cómo es mi cliente, ¿verdad? Cómo es su estilo de vida, cómo toma decisiones, cómo aborda los problemas que necesita resolver. Y todos estos son datos y son matrices que uno puede ir incluyendo en el diseño. Entonces, esto se utiliza muchísimo en mercadeo, se utiliza también en diseño de producto, en ventas de producto, pero es muy importante la herramienta para poder traerla a nuestro quehacer diario. Entonces, esta herramienta consiste en que cuando yo estoy diseñando algo, siempre tengo en mente la persona. Tal vez diseñar una casa, uno siempre conoce a la familia y demás, y ya tiene en mente cómo son, pero hay que ir un poquito más allá. Gustos, pasatiempos, cómo se distraen, qué tipo de tecnología consumen, qué tipo de productos consumen, ¿verdad? Cómo invierten su tiempo, cómo es el tiempo que invierten con sus iguales, con sus colegas, en qué trabajan,
¿verdad? Si yo le estoy haciendo un proyecto a una persona que es ambientalista, entonces yo tengo que preocuparme por investigar un poco cómo se sentiría esa persona satisfecha con la experiencia espacial que yo le estoy brindando para su vivienda o para su negocio, etcétera. Eso, cuando ya tenemos diseñada a la persona, ¿verdad? Le podemos llamar Sarita, por ejemplo, lo que hacemos es diseñar un mapa de experiencia de usuario. Entonces, este mapa de experiencia de usuario, vamos poniendo cada uno de los pasos que la persona tiene que atravesar para poder entrar en contacto con mi servicio o con mi edificio o con mi plataforma, o etcétera. Este mapa de experiencia de usuario, imaginémonos que lo podríamos hacer para nuestro ejercicio profesional. ¿Cómo es la presencia de mi despacho o de mi estudio en Internet? ¿Cuál es la primera imagen, el primer punto de contacto que un cliente potencial tiene conmigo? Y a partir de ahí, si vamos desglosando paso a paso, en este ejemplo que les estoy mostrando, está relacionado con comprar café. Entonces, es súper detallado, ¿verdad? Porque la persona está durmiendo, se despierta con dolor de cabeza, tiene la idea de comprar un café. Entonces puede haber dos puntos de contacto, que eso es lo que se pone arriba. En la parte superior, ahí observamos que el primer punto de contacto fue con un celular, ¿verdad? Se despertó y googleó cuál es la cafetería más cercana. Entonces, a partir de analizar estos puntos, ¿verdad? Y las horas en las que se pone mercadeo, por ejemplo, la persona puede llegar a una cafetería que sí supo mercadearse cerca en su zona y que sí sale en los primeros resultados de búsqueda. Entonces, a la hora de diseñar una experiencia de usuario de cómo me pueden encontrar mis clientes y mis servicios de diseño y de arquitectura, uno va haciendo estos pasos. Igual, en la parte del diseño, uno puede identificar cuáles son los pasos que le causan más confusión al cliente o en la etapa de construcción, porque la parte de abajo de este mapa de experiencia de usuario está relacionada con ni más ni menos que emociones. Entonces, pueden haber emociones que frustren demasiado a la persona. Un ejemplo típico de construcción es cuando se inicia el movimiento de tierras o el trazado de una obra. Entonces, la mayor parte de personas que no tienen como un pensamiento muy espacial, ¿verdad? Que su fortaleza es otra, un pensamiento más numérico, se asustan porque creen que la casa va a quedar súper pequeña. Entonces, si estuviéramos modelando ese mapa de experiencia de usuario con el inicio de la construcción y el inicio de la obra gris, ahí habría una carita triste, o una carita llorando, o una carita enojada. Si hay un punto específico en la negociación de un contrato donde hay una información técnica muy, muy elevada. Entonces, si yo a través de los años de ejercicio profesional y de lidiar con clientes voy identificando, cuando vemos la parte del contrato, eso le genera demasiada angustia a la gente porque sienten que no están entendiendo lo técnico. Entonces, ¿cómo yo vuelvo ese momento de dolor, que así se llama en diseño de experiencia de usuario, en un momento de satisfacción? Bueno, yo ya de antemano sé que esta parte de la construcción le genera angustia a la gente y hasta le podría generar enojo. Entonces, ¿qué estrategias puedo tener para esta persona en específico, con su disciplina y con sus características personales, para disminuir ese enojo y minimizar el tema de conflictos durante el proceso constructivo? Entonces, esa es como la utilidad de la herramienta y la podemos utilizar también si ya logramos tener una empresa grande con gente de servicio al cliente, con mensajería, gente de otras áreas, uno puede trasladarles información al primer punto de contacto, que es la recepcionista, por ejemplo, una información que sea acertada y que le genere una excelente experiencia de usuario a nuestro cliente potencial. Entonces, este ejemplo de acá, ya aterrizando un poquito a ejemplos más relacionados con nuestro ámbito. Este es un proyecto que se llama Madi Home y son casas modulares. Y usted el fin de semana ya tiene su casa armada, ¿verdad? La trae un camioncito, una grúa la levanta y ya queda armada. La pueden buscar en internet. Se llama Madi Home. Es de un colega italiano. Y está resuelto para un espacio de vida compacto o para vivir fuera de la ciudad o para una casa de recreo. Entonces ahí vemos los elementos de identificar el segmento al que le estamos vendiendo un producto. Entonces, en este caso es un producto para el que no había un cliente en específico. Simplemente es un prototipo modular que está pensado en un segmento de gente que lo podría adquirir. Entonces, como vemos, sí es posible
tener todos estos elementos de conocimiento de mercado, de diseño de experiencia de usuario, de identificar un segmento, de generarse oportunidades de negocio donde no las había, siguiendo estas técnicas de diseño centrado en personas. Y es una solución rápida. Entonces, ¿cómo es ese segmento? Una persona que no quiere tener problemas de nada, con una construcción larguísima, etcétera. Y la solución es esta casa modular que del sábado al lunes ya quedó lista, ¿verdad? Y ese es un prototipo. Y primero se hizo un prototipo escala 1:1. Y esa fue la validación y la inversión que hizo este colega para poder validar si su idea tenía éxito, ¿verdad? Obviamente no para todos los proyectos vamos a poder hacer un prototipo escala 1:1, ¿verdad? Ahí la realidad aumentada puede ayudarnos. Pero básicamente la idea es esa. Aquí no había un cliente específico, simplemente un estudio de mercado, un diseño de experiencia de usuario, resolverle un problema a alguien y aquí está una oportunidad de negocio. Madi Home. Bueno, aquí hay una fotito de cómo se arma la casa. O sea, todo es puro trabajo de taller. Ya la casa llega completamente lista. Ok, en el punto de investigación, quisiera ya para ir cerrando, ahorita que estamos viviendo todo esto del tema del COVID, nos ha hecho pensar muchísimo en lo que es el futuro del espacio de trabajo, ¿ok? Entonces, Gensler, ¿verdad?, que es una firma de arquitectura muy reconocida, hizo un estudio en Estados Unidos con personas trabajadoras y cómo se sentían ellos respecto a volver a sus espacios de trabajo de manera presencial, semipresencial o de trabajo desde casa. Entonces ellos hicieron preguntas a 2.300 personas trabajadoras en Estados Unidos a través de una encuesta en línea en este margen de tiempo, ¿verdad?, del 16 de abril al 4 de mayo, y obtuvieron resultados que unos son más cuantitativos y otros son más cualitativos. Entonces, ante esta pregunta, ¿prefiere volver a la oficina o continuar trabajando desde casa? ¿Verdad? Y los porcentajes de respuesta fueron así. No, el 44% de la gente dijo, no quiero tener días desde casa. El 26% dijo que con 1 o 2 días en casa era más que suficiente para su satisfacción. 3 o 4 días en casa, 5 días en casa. Y la mayor parte de la gente quiere pasar en la oficina algún tiempo de su vida, ¿verdad? Otros quieren trabajar en un horario adaptable y flexible. ¿De qué le sirve estos resultados a Gensler, dirán ustedes, o a cualquier empresa que haga un estudio similar en este momento? Pues a tomar decisiones respecto a cómo va a comportarse ese espacio de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, las personas que quieren, sí, regresar a la oficina, ya sea 1 o 2 días, 3 o 4 días, van a querer más espacio y van a querer menos aglomeración, ¿verdad?, en procura de distanciamiento social, y van a preferir tener un espacio de trabajo asignado. Entonces, esa costumbre de estar rotando de puestos de trabajo es algo que ahora en la mente de la gente y en los sentimientos de todos nosotros no se percibe como tan seguro, ¿verdad? Los que quieren trabajar en horarios adaptables y sensibles, eso también ayuda para la toma de decisiones de la empresa, de que si los espacios van a poder ser reutilizados para otras funciones, o si son divisiones modulares y no divisiones tan permanentes como históricamente se tienen pensadas. Y obviamente aquí también retomamos el tema del ejercicio interdisciplinario, porque ahora los protocolos de limpieza y de salud y de seguridad ocupacional van a ser fundamentales en cualquier diseño donde haya reunión pública de personas. Entonces, luego observaron también comportamiento de acuerdo a las edades de las personas, ¿verdad? Los que consideran que es más fácil desde casa, los que no ven diferencia trabajar en la casa o trabajar en la oficina, y los que ven más fácil trabajar desde casa. Entonces, este tipo de estudios lo que nos hace es repensar las soluciones espaciales que le podemos brindar a las personas en la nueva normalidad, por ejemplo. Lo que espera la gente, ¿verdad? Hay cosas que espera de los espacios, hay cosas que espera a nivel de cultura organizacional. Lo cierto es que si tomamos en cuenta el comportamiento de una organización a la hora de diseñarle sus espacios, pues obviamente toda la gente espera políticas más estrictas para no contagiarse, ¿verdad?, del virus. Tener dispositivos, tener cosas que son en contacto, ¿verdad? Tal vez para abaratar costos, los lavamanos tradicionales es la mejor opción, pero ahora mucha gente va a sentirse más cómoda con elementos sanitarios sin contacto, ¿verdad? No tener que interactuar con apagadores, ni mucho menos. Ese tipo de cosas nos guían muchísimo en cómo sería una respuesta de diseño.
Entonces, acá tenemos otro video en el que con todos estos datos que podemos ir recolectando en mi famoso ejemplo de la empresa, es donde viene un concepto de arquitectura paramétrica, en donde podemos desarrollar sistemas o algoritmos que nos permitan predecir cuál es el diseño de espacio más adaptable, más económico y en el que los usuarios tengan una mejor experiencia de usuario. Entonces, en cuestión de minutos, de horas, uno podría tener hasta 200 diferentes opciones de distribución del espacio interno y eso sí, con la variable de las emociones, de los sentimientos y de la experiencia de usuario, ¿verdad? También optimizando costos para no tener reprocesos y demás. En este ejemplo que estamos viendo, es un software de Autodesk donde se analizan las circulaciones, se analiza la ventilación, la iluminación, los elementos distractores, múltiples elementos que de una manera más análoga o más tradicional demoraríamos hasta un año en un anteproyecto. Pero si ya nos apoyamos con tecnología, todo ese montón de decisiones y todo ese montón de hipótesis que ustedes están viendo acá en este video, se pueden resolver muy fácilmente para tomar la mejor decisión y la más adecuada a las necesidades de nuestro cliente. Entonces ahora habría que ver el modulor, cómo sería en realidad aumentada y con su corazoncito y siendo más inclusivo, ¿verdad? No tomado en cuenta con un hombre caucásico de 1,80, sino más bien incluirle muchísimas variables más, que en eso es donde la tecnología nos ayuda. Bueno, este era el conocimiento que quería compartirles. Espero que algo les haya llamado la atención y les haya interesado. Y muchísimas gracias por el espacio allí. No, gracias a vos, Débora. Débora es la directora senior de innovación del Colegio Federado de Arquitectos de Costa Rica. Aparte de eso, es profesora regular de nuestra universidad. Débora, tenemos un par de preguntas por acá. Okay. Vamos a ver. Nos preguntan, ¿las construcciones son proyectos productivos y las tecnologías de información, los softwares, muchas veces no son más de incertidumbre? Entendería que lo que más vamos a ver si reinterpreto eso, o sea que la construcción es predecible, la tecnología no. ¿Cómo machearía eso en una evolución de los proyectos relacionados al tema de UX? Ok, si estoy entendiendo bien, lo que nos quiere decir con que la tecnología es impredecible, no sé si está relacionado con lo cambiante que es o con que no es estática y siempre está en movimiento, ¿verdad? Para entender mejor la pregunta quisiera saber si es a eso a lo que se refiere. Porque desde el punto de vista de utilizar una tecnología X o una tecnología específica para resolver un diseño, en ese sentido nosotros también podríamos tener el reto de aprender lenguajes de programación, aprender a diseñar algoritmos y personalizar inteligencia artificial, análisis de datos en muy corto tiempo, traído específicamente a nuestro quehacer. Entonces, tal vez me queda la dudita de lo que era la pregunta, de si está haciéndose una comparación entre que una infraestructura no es cambiante y la tecnología sí es cambiante. Tal vez esa parte ahí me perdí un poquito, no me quedó tan claro. No, buenísimo. Nos pregunta Pedro también que si eso es aplicable en etapa de diseño. Creo que la respuesta es un sí absoluto, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Si ponen en Google Design Thinking y IDEO, que es una empresa líder en estos temas del diseño, que fueron los que diseñaron por primera vez el mouse, ellos hacen estos procesos de co-creación y de Design Thinking, incluyendo el usuario final desde el principio. En diseño también se puede hacer. Es un reto para nosotros ver cuál sería la estrategia que mejor nos sirve dependiendo del conocimiento que tengamos de nuestro cliente, ¿verdad? A veces, en ciertos ejercicios que yo he hecho para soltar un poco a las personas, les digo, ok, apúnteme en este post-it la dirección de su casa, ¿verdad? Y me lo apuntan rapidísimo, ¿verdad? Así, del Palo de Mango, 25 metros al sur, etcétera. Del bar La Perla. Pero yo les digo, dibujen la fachada de su casa, ahí la gente se congela, ¿verdad? No pueden hacer la fachada de la casa. Y desde lo primero que aprendimos en nuestra vida fue a dibujar.
Entonces, estos procesos de co-creación pueden ser muy productivos y muy interesantes y muy diferentes a lo que cierta gama de clientes o segmento de clientes podría estar enfrentado. Entonces, ahí hay que medir. Ahí es donde es importante ayudarse con otros profesionales de otras áreas, ¿verdad? Mencioné psicopedagogía, pedagogía, ciencias sociales, porque uno puede aprender a observar el comportamiento y ver qué técnica le sirve para incluir a los clientes en la co-creación desde el puro principio. Papel de construcción y que ellos pongan la sala y hagan todo eso sirve muchísimo también. Yo creo que, de hecho, bueno, te felicitan por la exposición, excelente exposición, Diana Alvarado, Jason Gutiérrez, excelente exposición. Como users me pareció muy bien la explicación entre ejemplos entregables, muy bueno el contenido, saludos, Carlos, Luis. Débora, vamos a ver, hemos discutido, o sea, discuten mucho hoy en día de que el arquitecto tiene que evolucionar, o sea, en sí el sector de la construcción tiene que evolucionar, pero hablando de la arquitectura, ¿qué crees vos que el arquitecto debe, cómo ves más bien al arquitecto del futuro? ¿Qué habilidades debe tener el arquitecto del futuro? Bueno, yo creo que innegablemente entender lenguajes de programación va a ser fundamental, ¿verdad? Entender de análisis de comportamiento con gran cantidad de datos también va a ser fundamental, aparte de las herramientas de diseño y demás. Pero también parte de la reinvención del negocio es que la transformación de los espacios, tanto urbanos como internos, puede ser una oportunidad de negocio muy valiosa. El ejemplo que veíamos de la casa de esta Madi, del colega italiano, él ni siquiera tenía un cliente. Entonces, saludos, tu hija. Él ni siquiera tenía un cliente y se inventó ahí un prototipo y vio que tenía aceptación. Entonces, eventualmente, con nuestras habilidades de conocimiento, de diseño, de análisis del comportamiento y demás, nosotros podríamos diseñar también servicios, diseñar un software, por ejemplo, ¿verdad? Diseñar un producto virtual o recorridos virtuales. No sé, yo siento que lo fundamental, aparte de habilidades blandas como trabajo en equipo, ¿verdad? Y trabajo interdisciplinario, abrirnos al conocimiento de otras disciplinas, está el tema de incluir a la tecnología de una buena manera, ¿verdad? Aprender lenguajes de programación, etcétera. Yo siento que esas dos habilidades, el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Ser humildes, de tener retroalimentación, no importa si es alguien de biología o de contabilidad o alguien que ni siquiera ha pasado por la universidad, eso es muy valioso, tener retroalimentación y la parte de lenguajes de programación también. De la innovación y lo que estamos tratando de plantear y por lo que estamos trayendo estos temas de UX a nuestra carrera de arquitectura desde la universidad, porque definitivamente los profesionales tienen que cambiar. Hay un cambio inminente en la forma en la que se hace, no solo arquitectura, en la que se hace ingeniería, en la que se construye. Como vos lo decías, estas de las pocas industrias que todavía seguimos haciendo lo mismo 2.000, 3.000, 4.000 años después. No sé si una conclusión de esto y tal vez para cerrar, que nos pudieras dar una conclusión desde tu experiencia como diseñadora y en este tema de innovación, ¿cuáles deberían ser las claves que un estudiante o un arquitecto debería buscar? Uno, para terminar su formación y el otro, para hacer una actualización profesional, como una orientación hacia dónde debería mirar ese estudiante de arquitectura, ese arquitecto que está buscando una nueva ruta en su carrera. Sí, muy interesante y puede ser una conclusión muy amplia, pero básicamente yo creo que lo fundamental es dejar ese tal vez egocentrismo, ¿verdad? Del arquitecto renacentista que podía resolver absolutamente todo, ¿verdad? Creo que ese es el éxito del salto que han dado otras industrias. Y es muy curioso, porque muchos elementos que siempre hemos utilizado en arquitectura por los siglos de los siglos, como las maquetas y el prototipado, es algo que otras industrias han tomado lo bueno, ¿verdad? Y lo han mejorado exponencialmente para traerlo para su propio beneficio. Y nosotros, y nuestros antepasados, que fueron los pioneros en este tipo de herramientas, se quedaron exactamente igual, inmutables, ¿verdad? Que solo el escultor, la persona renacentista que lo sabía todo y resolvía todo, nos hemos quedado como un poquillo pegados en esa parte. Pero
yo siento que el reto fundamental es eso de expandir el conocimiento y de no ser tan análogos, ¿verdad? Y a nivel de otras habilidades de formación profesional, bueno, ya mencioné lo del tema de programación, el tema de la metodología BIM es fundamental, ¿verdad? Eso es innovación pura y creo que puede ser la piedra angular que nos permita esta gestión del conocimiento, porque si tenemos una base de datos de segmento poblacional o de clientes o de reacciones que han tenido los clientes y eso lo podemos seguir incluyendo en los siguientes diseños, el siguiente diseño va a ser mejor y el siguiente va a ser mejor y el siguiente va a ser mejor. Entonces yo creo que incluir una metodología y aprender que el diseño también puede ser una metodología, que no solo es puras ideas sueltas o pura creación o pura inspiración, que es una parte súper importante, pero también tenemos que empezar a aprender que hay procesos. Entonces, el tema del modelado de procesos, por eso mencioné la ingeniería industrial, también es muy valioso, porque nos puede ayudar desde el proceso de diseño y hasta para reducir conflictos incluso con otros profesionales. Entonces, metodología BIM, modelado de procesos, buenas prácticas de industria, ¿verdad? Y ver el diseño como un proceso, pensar en un ISO, modelar las decisiones, ver qué nos afecta, etcétera. Perfecto. Débora, muchísimas gracias. Uno de los espectadores preguntó por tu correo, ahí dejé el contacto para que puedan contactarte, conocer más de lo que estamos haciendo. Desde la universidad estamos empujando mucho la arquitectura a través del diseño UX, así que quienes quieran conocer más de nuestros programas, tanto en la parte académica como en la parte de actualización profesional, pues invitadísimos. Y nada, mil gracias, Débora, por tu tiempo. Terminamos así como en punto, y para todos seguimos con nuestro Open House de la Escuela de Arquitectura y Diseño Interior. Para el día de mañana tenemos otro par de charlas. Así que, nada, Débora, un millón de gracias y nos vemos pronto. Con mucho gusto y gracias a todos y todas por los comentarios. Buenas tardes. Bye.